Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, Todo muy bien. un placer enorme poder estar charlando contigo, escucharte básicamente todo lo que nos aportás siempre a todos los que estamos en este camino de las ciencias, de la educación física, de las ciencias físicas del cuerpo, y proponerte en realidad este tema que es el de la osteoporosis y el entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muchas mujeres que están adentrándose o ya transitando la menopausia, que nos vienen con esta preocupación, con este tema, que tienen osteopenia o ya están en el camino de la osteoporosis. Y la pregunta o el primer motivo de este podcast es hablar acerca de qué podemos nosotros aportar desde el entrenamiento al mejoramiento de la calidad del hueso, ¿no? Bien. Bueno, en principio debiera quedar en claro que así como hemos aprendido en alguna etapa de la evolución del conocimiento que la pérdida de masa muscular era un fenómeno estrictamente geriátrico, pasaba en las etapas finales de la vida y terminamos hoy informándonos y aprendiendo consecuentemente que en realidad se puede manifestar en cualquier etapa de nuestro desarrollo como personas hasta el envejecimiento. Con la osteoporosis pasa lo mismo. Hay una osteoporosis infantil, juvenil, de persona adulta joven, o sea, no es patrimonio del envejecimiento y mucho menos de la menopausia. Ocurre que el transitar la menopausia y posteriormente a ella, las condiciones todavía favorecen más en quien tuviera la posibilidad, ¿no? Porque es como siempre lo charlamos, la patología no la tiene el que quiere, sino el que puede, ¿no? Y no mejora el que quiere, sino el que puede. Y así podríamos hablar de varios ejemplos al respecto. Pero digamos, ¿por qué advertir esto yo al iniciar de que la osteoporosis puede manifestarse perfectamente en una persona muy jovencita, a un punto tal que transita la niñez y que transita la juventud o la adolescencia? Uno puede decir, bueno, ¿es la constante? No, no es la constante, pero tampoco es una imposibilidad que se lleve a cabo en esos momentos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todo lo que hagamos desde el ejercicio para ayudarlo, no vamos a esperar a aproximarnos a, por ejemplo, si fuera una mujer, no, total, para de aquí a la menopausia me quedan como 20 años, a lo mejor 25, cuidado, porque si bien la menopausia puede ser un campo fértil para que un proceso de pérdida de tejido óseo, o sea, de que nuestros huesos se empiecen a llenar de poros, por eso osteoporosis, ¿no? Son porosidades, que sea, bueno, si bien que haya mucha porosidad o haya poca porosidad, no, se va a agudizar en la menopausia si las condiciones ya vienen presentes, sí, sin ninguna duda. Puede estallar en la menopausia como fenómeno, sin ninguna duda, pero cuidado, porque la atención precoz de esta posibilidad que se da en hombres y en mujeres, y que desde la estadística aparece más en las mujeres, también es cierto. Pero cuidado, porque todo lo que tenga que ver con esta problemática a nivel de los huesos debería ser, digamos, prevenida en lo posible a través del ejercicio y de la buena alimentación. De eso no hay ninguna duda, que el ejercicio y la alimentación correcta van de la mano de la protección primaria para alejarnos de esta condición que se manifiesta como un problemita y termina siendo una patología en los huesos. Hay que destacarlo esto, ¿por qué? Porque la masa muscular es el primer defensor del hueso, a un punto tal que hay una reconocida enfermedad que se llama osteosarcopenia. Es traducido que es una enfermedad que se instala en los huesos en el mismo momento en que los músculos han empezado a deteriorarse, a perderse o sencillamente a no trabajar. Es decir, si yo soy una persona sedentaria, tengo más propensión, no es causa-efecto, pero debo considerarlo, tengo más propensión a no tener defensa en mi tejido óseo, en mi esqueleto, o sea, más, digamos, facilitaciones para que se instale la pérdida de tejido hueso que si tengo músculo. Por lo tanto, generar una atención de mi tejido muscular es accesoriamente establecer mecanismos de prevención ante una posible
enfermedad ósea llamada osteopenia o eventualmente ya en el extremo de gran dificultad, la osteoporosis. O sea que considerar que como el ejercicio involucra músculo y el músculo involucra el hueso, bueno, el ejercicio va directamente a atender a los huesos, a, sobre todo a los territorios que se reconocen que son muy vulnerables a padecer potencialmente pérdida de esta masa ósea que tenemos, como puede ser la columna lumbar, como puede ser el fémur en su extremidad superior, perdón, como puede ser la muñeca, que son los sitios vulnerables realmente a la pérdida. Pero ahí es el ejercicio, reconociendo estas zonas como de enorme ayuda a través del trabajo muscular para favorecer el depósito de calcio en esas regiones y que los huesos de esas zonas queden fortalecidos. Esta introducción que acabo de hacer, aún extensa, creo que intento con esto echar un manto de claridad a no estar pensando que ciertas etapas de la vida son las que me pueden mostrar osteoporótico o osteopénico. Me puede mostrar a cualquier etapa, incluso en la infancia y en la adolescencia. Insisto, no es lo más común. Ok, pero ¿qué vida llevo? ¿Qué posibilidades genéticas tengo para estar más vulnerable en ese momento? ¿Qué alimentación estoy realmente considerando? Ahora, si hay algo que no puede faltar es el trabajo muscular. ¿Por qué? Porque el músculo se agarra del hueso. Esa es la principal razón. O sea, donde yo muevo palancas, los brazos, las piernas, bueno, donde muevo palancas, hay un músculo que está tirando porque está agarrado al hueso que cruza la articulación. Entonces, cuando el músculo tira, justamente está generando una acción tremendamente importante sobre el músculo para que él no se pierda, digámoslo así. ¿Cómo puedo controlar la pérdida de hueso? Si hubiera alguna forma es con el ejercicio correcto. Y el ejercicio correcto no es hacer actividad, tampoco es hacer ejercicio, es hacer el ejercicio correcto para que los huesos en las zonas vulnerables pudieran estar eventualmente socorridos anticipadamente para evitar que esto acontezca a posteriori y surja como una patología. Por el otro lado, y no menos importante, es también tener en cuenta que el ejercicio no es hacerlo, sino hacerlo correctamente, asociada a la alimentación también adecuada, pero que esto no pasa por yo de vez en cuando hago. Esto debe estar, digamos, sistemáticamente concretado, debe estar planificado, debe hacerse durante tanto tiempo, debe hacerse tantas veces por semana y debe ser esencialmente con una magnitud de estrés que a nivel muscular o musculoesquelético que tenga como resultado generar justamente, en principio, que no se pierda, y en segunda instancia, si es posible, que se mejore, o sea, que tenga más de lo que yo creo que es suficiente, que sería la cantidad que se me presenta por no hacer nada. Sí, bueno, eso es altamente riesgoso. Si pudiera tener reserva ósea, como es que verdaderamente se llama, mejor. ¿Y cuándo empieza la reserva ósea? Empieza cuando yo me protejo desde muy jovencito, pequeño, desde la niñez y en la adolescencia, a traccionar sobre esos huesos vulnerables, de suerte tal que si iba a tener este nivel de hueso, para que se entienda lo que es reserva, bueno, me incremente la reserva, de suerte tal que cuando empiece la etapa de deterioro, lo que yo pierda es sobre la reserva y no sobre lo que biológicamente hubiera tenido sin hacer nada, porque entonces ya empiezo a perder sobre el límite que la biología me había ofrecido. Bueno, si yo a ese límite lo elevo, producto del ejercicio, entonces pierdo sobre mis ahorros de hueso, no sobre lo que tengo estructuralmente desde que la biología me entregó eso y no más. ¿Bien? Sí, yo pensaba que importante como prevención, digamos, uno ya llega a un punto donde ya está instalado en la osteopenia o la osteoporosis, pero también incentivar a la gente joven, sobre todo los jóvenes, porque quizás los chicos en el colegio tienen incentivo de hacer deporte en la estructura escolar, pero cuando yo lo que veo, sobre todo mis alumnos, que cuando terminan la escuela secundaria y entran a la universidad
o simplemente salen de ese esquema escolar, ya ahí dejan de entrenar. Y son etapas fundamentales justamente para sostener el entrenamiento entre los 18 y los 25 años, que se pierden para justamente generar esa reserva ósea que luego, bueno, te va a favorecer cuando llegues a etapas más tardías de la vida y donde vas a requerir de ellas. Sí, es muy bueno lo que estás mencionando. Primero porque es una realidad tangible. Uno sabe que la facultad, el hecho de tener un compromiso de estudio muy importante, nos quita tiempo, entrecomillado, para dedicarnos a nosotros mismos. Bueno, estamos priorizando algo que debiera ser visto con alguna precaución porque estamos hablando de un olvido de nuestra propia salud. Por lo tanto, habría que considerar que, bueno, está perfecto estudiar, está muy bien ir a donde pude, llegué a la secundaria, llegué a la facultad o no llegué a ningún lado en el territorio del estudio. Digo, no, no, bueno, no pude seguir o no quise seguir. Ahora, sea como fuere, yo debiera atender mi cuerpo, mi organismo, en la parte musculoesquelética también, no solamente decir, ay, aeróbicamente me siento bien, mi corazón funciona. ¿Y cómo está tu esqueleto? O sea, ¿cómo está la masa ósea? Porque eso acaba en un deterioro realmente malo para la salud, sobre todo. No quiero profundizar en este tema, lo voy a mencionar, pero no profundizar para no complicar a la eventual persona que puede estar interesada en esta temática. El hueso es una fábrica de productos absolutamente necesarios para nuestra salud. Incluso hay un vínculo estrecho entre nuestra salud ósea y la posibilidad de padecer enfermedades metabólicas como la diabetes. Bueno, eso está protegido por sustancias, digamos, que produce el tejido óseo, y en la medida que el hueso se pierda, esas sustancias no se producen, igual que como lo hemos narrado con el músculo tantas veces. El músculo es una fábrica de sustancias fantásticas para nuestra salud, en tanto y en cuanto trabaje y en tanto y en cuanto él no se pierda. Ahora, si él se pierde e incluso lo hace por no trabajar, o sea, no estar comprometido con la ejercitación adecuada y sistematizada, bueno, perdemos músculo, perdemos la producción de esas sustancias. Es como estar perdiendo vacunas, ¿no? La posibilidad de vacunarse contra algo. Bueno, si al músculo no se le genera la producción de esas, o no generamos en el músculo por trabajo esas sustancias, él dejará de ser esa fantástica producción de sustancias que nos defienden de enfermedades o nos protegen de alguna manera de enfermedades. El hueso hace lo mismo. La pérdida de hueso no es solamente el producto de un impacto negativo sobre su estructura, sino también sobre su función. Debemos eso tenerlo, que no es multiplicado, no es, no, pierdo hueso, cuidado con las fracturas, está muy bien. Eso es un riesgo potencial que tenemos por el deterioro del tejido óseo. O sea, se va, como yo comentaba hoy, haciendo poros, o sea, se va multiplicando un agujerito, es como que miráramos un queso gruyere, ¿no? Que lo vemos, bueno, cuanto más agujeros tiene el hueso, más vulnerable es a una lesión, a una fractura, a una fisura o a un deterioro. Si nosotros lo atendemos con el músculo, postergamos o al menos controlamos ese deterioro, pero también el hecho de que el músculo sea traccionado lo mantiene indemne en alguna medida a la generación de estas sustancias que tienen función hormonal. O sea, van a actuar a distancia también, cumpliendo un rol protagónico para nuestra salud. Por lo tanto, se llaman genéricamente osteoquinas, o sea, son sustancias que van a actuar para protegernos a nosotros y también para autoprotegerse, en la medida que nosotros le demos tarea al músculo, perdón, tarea al hueso. ¿Cuál es? Protegerse de la tracción. ¿Y cómo se protege? Aumentando el depósito cálcico, por ejemplo. O sea, fortaleciendo al hueso regionalmente donde está siendo traccionado, pero también produciendo sustancias altamente necesarias, imprescindibles, fundamentales para nuestra salud, no solamente esquelética, sino nuestra salud orgánica. Una vez instalada la osteoporosis y la fragilidad ósea, nuevamente, la importancia del trabajo muscular, ¿no? Para evitar esas fracturas, esas lesiones, ¿no? Porque nuevamente, ¿qué nos puede rescatar ante una patología ya instalada, ¿no? No, nuevamente,
¿Qué nos hace recuperar el equilibrio? ¿Qué nos hace prevenir esas caídas? Bueno, yo creo precisamente el músculo. Es siempre es el músculo, ¿no? O sea, lo que nos enfrenta a la osteoporosis, la osteoporosis a lo que nos enfrenta, no es solamente a la posibilidad de que el hueso se fracture. Lo que nos enfrenta a la osteoporosis es a la necesidad imperiosa de que miremos al músculo como un protector ante la eventual posibilidad de una caída y la fractura posterior. O sea, el músculo, ¿qué hace? Entre tantas cosas, no es solamente generar fuerza, es también ser el responsable del equilibrio en nuestro cuerpo. Me alejo del sistema nervioso central, no quiero entrar por ahí porque no tiene nada que ver. Digo, el hecho de que el sistema nervioso central tenga toda su capacidad, pero el músculo no la tenga, pues nosotros, aún teniendo un sistema vestibular a nivel del cerebro, vamos a ponerlo así, para que se entienda más sencillo, el hecho de que nos proteja de un potencial, de una potencial caída, sí, él tomará conciencia del riesgo. Lo que no puede hacer es hacer aquello que tendría que ocuparse el músculo. Y el músculo tiene una enorme potencialidad para mantenernos a nosotros en una condición de estabilidad. La persona que tiene osteoporosis se enfrenta a la fragilidad, el síndrome de fragilidad, donde esa inestabilidad forma parte de ese síndrome, o sea, tiene más riesgos de caídas, para decirlo fácil. Entonces, ¿cómo yo puedo tener menos riesgos de caída? Primero teniendo justamente la masa muscular que me proteja, no solamente contra el impacto, que también lo hace. Cuanto más músculo tengo, la posibilidad de que el impacto lo absorba la masa muscular es mayor. Pero también el músculo es responsable, a través de generar fuerza 1, de entrenar la fuerza 1, potenciar esa estabilidad corporal. Consecuentemente, es, digamos, hasta un desprecio no atender al músculo como un tejido protector de la masa ósea, porque no solamente lo protege cuidando su volumen óseo, su estructura, su dimensión adecuada, su control de la posibilidad de pérdida de él como tejido óseo, sino también de que ante un eventual riesgo de caída nos garantice un equilibrio para, bueno, si es posible que no me caiga. O sea, es cierto que nos podemos caer de cualquier manera, aún teniendo todo el sistema músculo-esquelético optimizado. Sí, pero lo que también es cierto es que cuanto más yo atienda al sistema este músculo esquelético, los músculos y el esqueleto óseo que tenemos, bueno, cuanto más atención le dé, los riesgos de caída disminuyen. ¿Por qué? Bueno, porque el músculo lo que hace es adecuarse, entrando en comunicación entre ellos para que ante la posibilidad de la pérdida del equilibrio nos resguarde. Bueno, esto lo hace el entrenamiento muscular, y dentro del entrenamiento muscular el entrenamiento de fuerza en concreto, que no es estar imaginando de que es, ay, mover grandes pesos, ay, que a mí no me gusta porque me va a hacer músculos muy grandes si es joven o no. Y la otra, no, es que yo no puedo levantar grandes pesos. Es que no se trata de levantar grandes pesos, se trata de levantar los pesos que correlacionan con las posibilidades de la persona, ni más ni menos. No es levantar el peso del otro, es levantar el peso que yo puedo con ese objetivo. Y ese concepto, que alguna vez también lo hemos mencionado, equivocado, de que asociamos la fuerza con mover grandes pesos, es un error. Como es erróneo decir entrenar fuerza. ¿Cuál? Hay 5 tipos de fuerza diferentes. ¿A cuál te estás refiriendo de ellas? Hay una fuerza para atender al músculo, hay una fuerza para atender al hueso, hay una fuerza para atender al músculo y al hueso, y hay una fuerza para atender el equilibrio. Ahora, si no tengo masa muscular, si no entreno la fuerza, no pretenda estar en un estado de equilibrio corporal satisfactorio. O sea, estoy vulnerable a la caída. ¿Qué le pasa a las personas que envejecen? Normalmente están más frecuentes a las caídas. ¿Por qué están más frecuentes? Fijémonos cómo caminan. Se ponen en una posición de inclinación frontal, las manos separaditas del cuerpo. ¿Por qué? Porque se quieren aproximar al piso ante una eventual caída, estar más cerca. Lo hacen intuitivamente, sí, pero lo hacen. Toman mala postura, caminan con dificultad, arrastran los pies. ¿Por qué pasa todo eso? Porque no tienen ellos ni siquiera su propia seguridad de no padecer un problema. ¿Por qué? Porque se sienten débiles, se sienten frágiles y tienen miedo.
¿Cómo se controlaría todo eso? Bueno, justamente dándoles la certeza de que están protegidos en su salud muscular y esquelética, y por lo tanto el trabajo mismo los va a poner a ellos en una condición de autocontrol y menos, digamos, vulnerabilidad. Esto es muy importante considerarlo y no lo aprendo esto o no lo incorporo a los 90 años, lo incorporo de joven. De suerte tal que cuando llegue a los 90 parezca que tuviera 40 años menos desde el punto de vista biológico. Esto es imprescindible que uno lo multiplique. ¿Por qué? Porque las fracturas por osteoporosis ante una caída y cuando son de cadera son de altísimo riesgo. Exacto. Pero no altísimo riesgo de quedarse en cama, no, altísimo riesgo de no continuar con la vida. Las fracturas de cadera son terriblemente de mal pronóstico en un porcentaje muy elevado. De todo esto hay mucho escrito y no quiero dramatizar, pero sí decir, miren, vamos a evitar en lo posible una fractura. Si es algo que debo considerar, es atender muy bien toda la región, trabajarla mucho. Y no se trabaja con un estímulo pobre. Nos lo advierte la misma ciencia. Miren, el estímulo, entrecomillado lo que voy a decir, debe ser agresivo. ¿Qué significa agresivo? Debo demostrarle a la zona que yo la voy a estimular mucho porque debo protegerla. ¿Cómo se protege ella? Defendiéndose ante el estímulo. Si el estímulo es muy pobre, dice, nah, que esto no me hace nada. Ahora, si el estímulo es, digamos, de un tinte estresante que dice, caramba, mejor que nos protejamos porque con ejercicio, digo. O sea, en lo concreto, y como siempre lo repito, y no es hablar mal de la caminata no me protege contra la osteoporosis. ¿Lo dice Jorge Roy? No, 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 no. Lo dice la ciencia que investiga al respecto. Es más, habla permanentemente de deben ser trabajos de impacto. Y el impacto lo consideran como algo intenso. ¿Impacto intenso para quién? ¿Y de qué categoría? Y del que pueda recibir la persona. No podemos decir este impacto le cae perfecto a todo el mundo. Para nada. Habrá que ver quién es la persona, habrá que ver cuál condición tiene. Ahora, aún teniendo una muy mala condición, el objetivo es llevarla a una condición óptima. Y esa condición óptima, a esa condición óptima se lleva con el ejercicio correcto, estimulado para ella de suerte tal que la mejore. Como también lo hemos comentado alguna vez, evidentemente si tengo una osteopenia u osteoporosis en la muñeca, no lo voy a solucionar trabajando el pedaleo en bicicleta, porque el problema está acá, no en las piernas. Y lo mismo podría decir para la articulación de la cadera, no lo voy a solucionar levantando dos mancuernitas, haciendo vuelos laterales con los brazos, porque no está atendiendo específicamente a la zona. El ejercicio es a la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? En la cadera. Entonces trabajo la musculatura de la zona. Ahí está la atención. Y después habla de ejercicios que acompañen a todo esto que tendrá que ver, por ejemplo, como hablábamos del equilibrio, pero también tendrá que ver con darle al organismo una atención global a mi esqueleto, contracciones musculares de todo tipo y color, porque eso fortalece a los huesos, pero también fortalece a los músculos. ¿Bien? Quiero destacar esto que estás diciendo, porque bueno, nos pasa a nosotros como entrenadores que nuestros alumnos vienen con distintas propuestas de parte del área, vamos a decirlo así, médica, respecto al entrenamiento, como vos decís, y tenemos nosotros que contraponer nuestra versión, nuestra opinión, frente, salga a caminar, como vos decís, con osteoporosis, cosa que, bueno, somete a la persona a un riesgo innecesario, precisamente de caída. No tiene un músculo y la sacan a caminar como para que, bueno, viste, sobre sus huesos osteoporóticos, con ese riesgo, digamos, inminente de generar algún tipo de lesión, ¿no? Y de ahí nuestra contrapartida de ser este trabajo de fuerza y como vos decís, fundamentalmente de impacto, ¿no? Que suena como Sí. raro pensar en impacto en una persona con osteoporosis, pero bueno, como ese impacto, como vos estás describiendo también, impacta precisamente a nivel óseo, generando, bueno, la producción de calcio, ¿no? De la regeneración ósea. Eso es Sí, fundamental. lo importante a destacar acá es que esto no se me ocurre. Yo lo que hago es, a mí lo que se me ocurre es multiplicar lo que la ciencia documenta.
O sea, esto no se me ocurre a mí decir hagan esto o aquello. Aquello que proponga es lo mismo que el médico propone cuando él indica determinada medicación para un problema que uno tiene. O sea, uno hace lo que el médico nos informa porque él estudió para eso. ¿Quién se lo dijo a él? La ciencia. Le demostró que ese es el camino acertado y por eso elige ese sendero y no otro. Nosotros hacemos lo mismo. Estamos convencidos por la ciencia de cuál es el camino correcto, pero además lo dicen estos términos. El caminar es tan pobre en impacto que no resulta beneficioso para la osteopenia ni la osteoporosis. Debe haber un impacto superior. Cuando se habla de impacto, no se imagina uno que le estamos diciendo a una persona de 79 años, a ver, comience a saltar. Es que no es eso. A lo mejor sí, ¿eh? Si la persona puede, ¿por qué no? Es un ejercicio espectacular el salto. También lo indica la mismísima ciencia, la relevancia que tiene el salto. Ahora, ¿quién lo hace? El que puede, no el que quiere, el que puede. Y eso nos cabe a nosotros, ver la factibilidad de hacer algo o no en función a nuestro saber, a lo que Adaptar vamos el impacto aprendiendo. a nuestros alumnos, hacer una adaptación de el Exactamente, impacto a las actividades de exactamente. nuestros alumnos. Es como yo siempre doy un ejemplo que hasta es gracioso, pareciera, ¿no? Pero digo, mira, hay gente que va a poder saltar una soga y hay gente que solamente va a poder saltar una tarjeta de crédito acostada en el piso. Esto es así. O sea, lo que yo debo hacer es ver si puede saltar una tarjeta de crédito o puede saltar una cuerda. Y Así de quizás es más sencillo. impacto la tarjeta de crédito que la soga. Y Depende de seguramente, depende de las seguramente, posibilidades porque del además individuo. bueno, hay algo muy interesante que esto me trae al recuerdo, lo que incluso la misma imagen en trabajos científicos muestra. El impacto debe ser con talones y no con puntas de pie, justamente para seguir el eje del centro de gravedad. O sea, nosotros no tenemos el centro de gravedad en línea con la punta de los pies, lo tenemos con los talones. Si lo tuviéramos con la punta de los pies, nos caeríamos permanentemente. Bueno, una manera de generar un impacto en línea es que lo que impacte sean los talones. Y acá no decíamos, bueno, vamos a hacer multisaltos cayendo en los talones. No es eso. Es aquellos que reconocemos al ejercicio desde su construcción y beneficio es lo que vamos a elegir. El trabajo correcto para la persona que nos presenta el problema. Sabemos lo que debemos hacer y sabemos lo que nos enseñan que no debemos hacer por la inutilidad. ¿Por qué? Porque el riesgo de agarrar lo inútil es empeorar el cuadro. No solamente no lo beneficio, sino que lo empeoro, agudizo. Y encima la persona me viene a buscar porque está convencida que yo la puedo ayudar. Entonces, pequeña frustración se va a llevar cuando yo haga lo que no corresponde. Y hacer lo que no corresponde es justamente muchas veces oponerse a una indicación de gente que infelizmente no sabe de este territorio. Probablemente sepa infinita cantidad de cosas en su territorio que nosotros no las sabemos por suerte, porque hay alguien que hace o indica lo que muy bien ha aprendido en sus largos años de estudio. Ahora, nosotros también sabemos mucho de lo nuestro. Y en virtud de eso, elegimos aquello que mejor nos orienta para ayudar a la persona. En este caso, en esa fragilidad ósea que se puede instalar muy tempranamente, algo que tampoco se tiene en cuenta. O sea, yo soy en este aspecto bastante crudo y duro. Cuando digo, entrenen siempre a las niñas, niños, mujeres, hombres que transitan la adolescencia, entrenen el cuidado esquelético, entrénenlo, porque no es que haga lo que corresponde para protegerse a futuro. Lo he comentado también en alguna oportunidad, como en los países de la Europa nórdica me consta, porque viví muchos años ahí, como lo he comentado también, que desde muy temprana edad, en la escuela primaria, están direccionados los programas de educación física. ¿Por qué? Porque en la Europa nórdica, una de las cosas que falta durante una enorme parte del tiempo es el sol. Claro. Y resulta que el sol está asociado a que activa mi vitamina D corporal y eso me va a fomentar en la protección ósea. Sí, pero yo vivo mucho tiempo a oscuridad. Y cuando está el sol, muchas veces están todos tapados del frío que hace. O sea, poca exposición. ¿Qué hicieron ellos? Ante la posibilidad que esa falta de estimulación que tienen los rayos solares sobre nuestra vitamina D corporal esté ausente, dicen, bueno, vamos a dar una actividad
que procure la reserva ósea para contrarrestar la ausencia durante mucho tiempo de que le pegue el sol directamente a nuestra piel y eso fomente la generación de vitamina D que va a terminar protegiendo nuestra masa ósea en la medida que pueda. Bueno, esto es lo que nos falta hacer a nosotros. Comprender esta problemática, porque tiene además costos de salud carísimos para un país. Mirándolo desde el lado más frío, el costo en salud es enorme por descuido. Seguro. Decías, hablabas recién de la vitamina D, bueno, la importancia del calcio, de la vitamina D como factores fundamentales. ¿Cómo interjuega o cuál es la relación entre estos factores ligados más al tema nutricional con el entrenamiento? ¿Puede uno Bueno, sin el otro? en realidad no. Es más, si uno mirara, yo no quiero nunca hablar de dosis porque no me corresponde, al menos en este territorio, digamos, de mensaje entrecomillado público. Cuando yo hablo a la comunidad de profesionales, lo digo sin ningún tipo de control, porque es información que multiplica la ciencia. Uno se llevaría una sorpresa tremenda de ver lo que está proponiendo la investigación científica como dosis de vitamina D y lo que estamos consumiendo en virtud de lo que alguien nos dijo. Estamos consumiendo dosis homeopáticas, con el mayor respeto a los homeópatas, lo digo. O sea, una dosis tan pequeña que sería absolutamente absurda estar indicándola o tomándola. No me haría rigurosamente nada. Ahora, ¿qué hay que entender? Que la vitamina D tiene sus receptores muy importantes adentro del músculo también. O sea, tiene aquellas cerraduras, digamos, donde va a entrar la llave llamada vitamina D3. Bien, esa llavecita también es generadora de músculo, no solamente de activa todo el sistema de protección ósea, porque va y acciona sobre ciertas células que producen más hueso, sino también genera un vínculo directo con la síntesis, perdón, con el depósito de calcio. O sea, cuando yo hago ejercicio, si quiero controlar la osteopenia, deberé consumir calcio. Si hago ejercicio, deberé tener la suficiente cantidad de vitamina D. No van separadas de la mano. Es como cuando decimos, quiero que el músculo me crezca, consumís la suficiente cantidad de proteína, porque si estás en una dieta hipoproteica y o hipocalórica, no conseguís el objetivo. Bueno, acá es lo mismo. Si estás con una dieta pobre en vitamina D y si estás con una dieta pobre en calcio, por más que hagas el ejercicio indicado, lo que no tenés es algo que se torna imprescindible para la protección del hueso, incluso para ayudar a que él se construya. Entonces, en este marco, uno debe, por eso es muy, muy bueno que aquella persona que va a ver muy bien a su profesional de las ciencias médicas porque detecta o quiere al menos hacerse un control, cómo está a nivel de osteopenia, o perdón, cómo está a nivel de salud ósea, para no ponerle ningún nombre a un potencial problema, cómo está su salud ósea, debiera preocuparse también por saber cómo está su salud muscular. Y el profesional o la profesional de las ciencias médicas debiera decirle, mire, sea como fuere, usted proteja sus huesos y proteja sus músculos haciendo ejercicio. Yo le voy a controlar la otra parte, que es el territorio de la vitamina D3, que es el territorio del calcio, pero esto, sin ejercicio, es absolutamente inútil, porque el que va a generar la defensa ósea no es ni el calcio en forma individual, ni es la vitamina D en forma individual. Es eso asociado al ejercicio. ¿Por qué? Porque el que controla el hueso es la tracción del músculo sobre él. El tirar sobre el hueso mismo es que el que va a estimular el depósito de calcio y la acción de la vitamina D. Si la tracción del músculo no existiera, miremos lo que le pasa a una persona que tiene una vida sedentaria o está postrada infelizmente por una patología X, que aún tomando vitamina y aún tomando calcio no resuelve ningún problema, porque infelizmente lo que no tiene es el trabajo muscular. Buenísimo. Bueno, Jorge, genial como siempre. Me encantó, me parece súper útil y que va a ayudar a toda nuestra gente para que entienda un poquito más esta problemática y también cómo sobrellevarla de la mejor manera, ¿no? A través de alimentación, de entrenamiento y bueno, y este tipo específico de entrenamiento que es el que nos sirve para nuestro fin. Bueno, Jorge, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias No, no. y seguimos charlando la próxima.
No, nada que agradecer, el agradecido soy yo, que tenemos esta nueva charla entre mates que espero sea de interés para el público al cual se lo estamos dirigiendo. Y más que a un profesional también. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.